de lo que vimos hasta ahora, de lo que vimos la vez pasada, o de lo que vimos de las letras mismo, o de las prácticas. La vez pasada estuvimos repasando las prácticas. Cualquier cosa que quieras comentar, si no arrancamos a leer. Por mi parte, no. Escuché las prácticas después de la grabación y Ajá. bueno, ahí estuve como desarrollándolo. Igual llevo como un tiempo como reflexionando en las prácticas y intentando ponerlo a prueba. Y hay algunas que igual como que me sorprendieron igual, de alguna forma. Por ejemplo, como no enojarse, no hay que enojarse porque como que uno se destruye. Ese me chocó porque en el fondo yo sentía que el enojo hasta cierto punto tal vez no es tan negativo si es que sirve para como liberarse. Pero tal vez en el fondo no, uno puede no enojarse simplemente. Y eso creo que como es parte de una práctica súper importante, el no Sí. enojarse. En realidad hay varias cosas que son de nuestro mundo que te dan esa sensación de liberación, pero que a nivel de Kabbalah son totalmente negativas, porque Mm, lo que implica la Kabbalah o toda esta enseñanza espiritual es la conexión con el Creador. Entonces, lo que te cortan todas esas cosas es esa conexión y es en ese sentido que te destruye. O sea, eh, claro, cuando uno se enoja, está desconociendo que el Creador fue el que te puso esa situación enfrente. O sea, está diciendo como que, ¿por qué me hiciste esto? O sea, estás cuestionando directamente, o sea, estás cortando por completo el vínculo con él. O sea, mm, ahí es como que caes de golpe en lo que es tu conexión a lo divino y te sumergís dentro de tu ego y ahí empezás a pensar y a justificar y caes como en un agujero negro, así como quien dice. Pero el vínculo lo claro, cortaste de raíz porque te enfrentaste directamente al dueño del circo y le dijiste que por qué te hizo eso. O sea, el creador está en todo lo que nos rodea, en las cosas buenas y malas que pasan y bueno, y una de las bases es reconocer eso, aceptar eso y trabajar en función de eso. No mm, ponerse en contra. En ese sentido sí, es que está, eh, este, que no hay que hacerlo. Ahora, te reconozco y es absolutamente cierto de que son prácticas que llevan mucho tiempo incorporarlas, que uno se enoja igual aunque sabe que no tiene que, o sea, y todas las otras prácticas también, porque son hábitos que van contra lo que estamos haciendo normalmente, o sea, es un trabajo a largo plazo, no es para hacerlo de un día para otro. Pero sí, el entender de qué se trata es más fácil, por lo menos entender de que no es bueno eso, y bueno, y en la medida que podamos irlo incorporando en nuestro diario vivir. claro. Para que O le tal vez dediquemos la tiempo, ¿no? primera, Pero está, eso eh, no va a pasar de un momento para otro. El hábito demora años en incorporarse. claro, que sea Todas esas como prácticas son instantáneo. muy rápidas para decir, pero muy difíciles para hacer. Sí, Pero bueno, cada uno tal lo vez que uno, pueda. claro, tal vez uno se enoje y después se acuerde de que eso no se hace, Claro, hasta eso que sea es lo algo primero instantáneo. que pasa y bueno, a la siguiente tendrá que darse cuenta un poquito antes. O sea, pero los ritmos son Claro. individuales, hay que respetarlos y cada uno tiene que ir al suyo. Eso es verdad. Eh, ¿Cómo andás, Gary? ¿Todo bien? ¿Estás con gente que está con el tapaboca? Buenas, ay, Hola. buenas, perdón, la tardanza. Acabo de entrar, es que acabo de entrar. No, ¿qué tal? Hola. Estábamos antes de arrancar preguntando si tenían alguna duda, algún comentario, si no, arrancábamos con la lectura. Ahí quedó congelado. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que es la lectura. Estábamos leyendo la letra Mem y Lamed, que vinieron. Ah, Hola. sí. No, te consultaba si querés antes de que arranquemos a leer, consultar algo, o comentar algo que quieras, si no arranco con la lectura en sí.
ya sea de las letras o de lo que conversamos la vez pasada. Sí. Juan Carlos, muchas gracias. Adelante, muy amable. Bueno, arranco entonces a leer. Estábamos leyendo lo que es la letra MEM y LAMED, el PDF 30, estábamos por la mitad, en la página 5. Había un esquemita en la página anterior a esa, en la página 4, donde estaba el nombre del rey, Melek, que está conformado por estas tres letras que están a continuación en el alfabeto, en este orden de abajo hacia arriba, primero la Mem, luego la Lamed, y luego la Kaf, ese nombre del rey, Melek. Estas tres letras que están incluidas en este nombre, las funciones de estas tres letras están relacionadas con la tarea del rey, con esa tarea de gobernar en esa cabeza de todo el cuerpo, lo que es Serampin y Malhut. Son las tres letras que están ahí arriba, bueno, junto con la Yud, pero en lo que es Gesed, Bina y Josma de Serampin, son estas tres letras, la Kaf, la Mem, la Lamed y la Mem. Y en ese dibujito habíamos visto que la que está más abajo de ella, que es Gesed, es por donde siempre tenemos que llegar al rey, uno siempre tiene que ponerse en manos de lo superior, reconocer, como recién hablábamos con Johan, que el creador está en todo lo que existe, en todo lo que nos rodea, y uno tiene que ponerse en manos de eso, y en función de eso trabajarse a sí mismo, entregándose a esas prácticas que nos conecten a él. Y siempre la conexión viene a través de ponerse en sus manos, y ese ponerse en sus manos es esta letra Gesed, esta letra Mem, que es Gesed, que es a través de ella que se comanda al rey, que se llega hasta lo más alto, y que luego la luz baja como respuesta en Mad, y en ese reservorio de Hasadín, de esa luz que viene desde la madre, desde Binah, que está por encima, se acumula ahí en esa parte interna de lo que es la Mem, y por un agujerito que tiene la Mem ahí en su base, que baña todo Serampin y Malhut, y esa luz de misericordia llega como para brindar esa misericordia, para poder ayudar a que quien está abajo logre, con esa ayuda, haciendo a su vez su propio trabajo, llegar hasta arriba. Siempre la tarea de ascender es mutua, hay ayuda siempre de lo superior, pero lo inferior también tiene que hacer su esfuerzo, una ayuda de lo superior de ese lado solo no produce resultados, tiene que ser un trabajo conjunto, pero con esta ayuda y con el trabajo que uno hace desde Yesod, como ya vimos, es que se logra la ascensión hasta lo más alto, y uno va a ir corrigiendo paso a paso cada carencia que vaya trabajando. Leo en página 5. Pero no crearé el mundo a través de ti, porque el mundo necesita un rey. Esto es imposible descubrir esta luz en el mundo, porque el mundo necesita una gran luz solamente en tres letras: Mem, Lamed y Kaf. Y fue dicho: retornen a su lugar, tú y Lamed y Kaf, porque no es bueno que se levante, esté basado el mundo sin un rey. Esto es, que el mundo no puede pararse y no puede existir sin la vestimenta en orden de estas tres letras: Mem, Lamed y Kaf. Bueno, es un poco lo que comentamos. Primero, un primer comentario es que las letras tienen cada una su función, cada letra es divina, cada letra tiene un lugar en el cual tiene cierta tarea para hacer. Y entonces cuando una letra tiene una tarea tan importante, y bueno, y todas las tareas en realidad de las letras son importantes, cuando tienen otra tarea asignada y no son las designadas para crear el mundo, no es que puedan hacer las dos cosas, tienen que concentrarse en lo que fueron, para lo que les fue dada esa tarea. Entonces, en ese sentido, estas tareas forman el nombre del rey, y no hay nada que tenga que desviar su atención de ello, porque si ellas se dedican a crear el mundo, se dedican a hacer otra cosa, ese reino gobierna y no está ahí haciendo su tarea, y eso provocaría la destrucción de todo lo que está abajo de eso.
Entonces, esa es una de las causas por la cual ninguna de estas tres letras va a ser elegida para crear el mundo. Luego comenta, se necesita que las tres letras estén en su lugar y en ese orden. Ninguna puede salir de su sitio para que esta luz sea revelada. No existe otra manera. Estas tres letras deben ser vestidas en el mundo. La palabra vestidas siempre refiere a cuando hay algo inferior y algo superior, y quien está por fuera es como la vestimenta, y lo que está por dentro, que es vestido, es superior, es interno, es la esencia. En este caso, la que está más afuera de todas es la Gesed, es por la cual se accede a esa esencia del rey, a esa luz superior, pero siempre a través de Gesed, que es la vestimenta más externa, es esa misericordia que va a salir desde allí, porque llega desde ese interno que es la luz Josma que tiene como esencia, pero llega como diluida a través de esa Mem hacia afuera. Y hacia adentro uno nos pusimos a nosotros mismos en las manos de esa Mem, en lo que representa Abraham en la enseñanza, a través de esa misericordia nos ponemos en esas manos para, confiando y entregados al Creador, es que va a llegar esa luz. Luego, más interno a eso, está la Lamed, que tiene esa forma de torre que comunica lo de abajo y lo de arriba, que es Binah, que hace ese vínculo, y ella conecta a lo superior, que es Josma, que es la letra Kaf, y bueno, y luego la Kaf ya la veremos a continuación, pero hace otros vínculos hacia arriba, por decirlo de alguna manera, que hacen que esa luz superior desde la madre logre llegar a través de este rey hacia abajo. El mundo debe vestir a estas tres letras y en ese orden. El mundo, que es todo lo que está por debajo, va a estar por fuera de esto. Es una vestimenta a su vez del rey. El rey es interno al mundo. El rey es la cabeza del mundo. Todas las vestimentas, todos los mundos exteriores están vistiendo a ese rey y tienen que ir hasta ese rey para que esa luz llegue. El creador debe estar en el interior del mundo. Siempre debemos ser uno con él. Explicación de las palabras. La letra Mem de Melech, el rey, es una gran misericordia, Gesed, como está escrito. En el día, el Creador dará su misericordia, Gesed. Un día que va con todos los días. Mem abre en Ruach, grande, y la letra Lamed de Melech, ella es la torre flotando en el aire. Binah convertida en Josma, en la cabeza de Arihampin y difundiendo en Seirampin. La letra Kaf de Melech, ella es Malhut, porque no hay ningún rey sin reino, Malhut. Y no solo eso, sino que en cada estado grande de Gadlut, estas comprensiones altas, Mohin, no son reveladas sino es por Malhut, y bajo su autoridad, poder. Y en el momento en que Malhut está siendo considerada, cuando brilla sobre Seirampin, es cuando brilla sobre Seirampin en tres lugares. Y esos lugares los van a empezar a nombrar a continuación en los siguientes párrafos. Y algunos comentarios al respecto. Primero, un primer comentario que puede llamar la atención acá, que menciona que la letra Mem es Gesed, la letra Lamed es Binah, y la letra Kaf, que sabemos que es Josma, acá dice que es Malhut. Eso es porque esa letra Kaf en realidad es Josma, pero en otros momentos también asciende un poquito y es la Yud, o sea, es Keter, y asciende otro poquito más y llega a ser Malhut de Binah. O sea, logra llegar a conectar al escalón superior y a la Malhut que está arriba, y en ese caso es que está referenciándose, está hablando de ese momento cuando ella se conecta a ese Malhut de Binah, y entonces ella también es Malhut. Ella es como los tres lugares. Esta letra Kaf tiene tres posiciones que están referenciadas y que están directamente relacionadas con su escritura. Hay una forma de la letra Kaf, que es una Kaf final, que esa Kaf final es justamente este caso que refiere cuando conecta con Malhut.
eso lo vamos a ver a continuación, tanto en este PDF como en el siguiente. Después hay una forma de la letra Kaf que tiene un puntito dentro, y tiene un sonido distinto cuando no tiene el puntito dentro, y esas otras dos formas de esa letra también refieren a los otros lugares en los cuales la letra Kaf se posiciona. Después comenta, en el día hay misericordia, Gesed, del Creador. Está incluida en todos ellos, escondida. Gesed es la primera Sefirá de Serampín y está incluida en todas las inferiores, las siguientes. Todo lo que viste, como quien dice, como dijimos recién, todo lo inferior viste y recubre a lo superior. Lo interior le da vida, conexión a lo superior, pero es invisible a nuestros ojos si no nos ponemos nosotros mismos en afinidad de cualidades con ello. Bueno, un comentario respecto a lo que está hablando acá de Gesed. Gesed en lo que es el día y la noche, en lo que es el ciclo de un día, empieza a gobernar cuando sale el sol, o sea, el periodo del día es lo que está vinculado a Serampín y a Gesed. Y en cuanto a los días de la semana, que están los 6 días de la semana, el primer día de la semana también corresponde a Gesed, cuando el último correspondía al sábado, al Shabbat, que era el de Malhut. El primer día, el domingo, es el correspondiente a Gesed. Esa primera sefirá, la más alta, tiene una luz que va a estar incluida en las demás abajo. Ella le da esa luz a las demás y está como en el interior de todas las que están abajo, está en la cabeza de todo lo que es Serampín y Malhut. Por eso es que dice que está incluida en todos ellos. Después está mostrada ahí la palabra Ruach, que además está mostrada con una doble Vav, porque aparece de esa forma escrita. Dice Ruach, espíritu, luz del Parsuf de Serampín. Ya hemos visto que en Malhut, en el primer Parsuf que estuvimos estudiando, en las primeras 4 letras, había una luz que era Nefesh. Nefesh es el nivel más bajo de luz, corresponde a Malhut. Y ya en el siguiente Parsuf, que es el que estamos mirando ahora, las letras del Parsuf Serampín, la luz que está gobernando es Ruach. Es esa luz la que se transmite en este Parsuf. Luego tenemos un nivel más alto, que es el Neshama, el nivel más alto que está en el cuerpo, que es de alguna forma alcanzable por nosotros en nuestro trabajo, o puede llegar a ser alcanzable, que es el nivel que corresponde a Yeshut, o sea, a Binah cuando está bajo Tabur, que es el nivel más alto al que podemos aspirar antes del Mar Tikkun. Después existen 2 luces más, porque son 5, como todo en la creación, puede ser visto como 5 o como 10, de una forma o de otra siempre implica esa completitud para poder describir algo. Esas otras 2 luces más elevadas son totalmente incomprensibles para nosotros. Siempre hay una parte, que es la parte que está en la cabeza, que uno no lo puede llegar a comprender. Lo que está en el cuerpo, uno lo puede comprender. Uno lo puede empezar a adquirir ciertos hábitos y puede empezar a ver resultados de cómo funciona. Puede empezar a percibir las cosas. Pero hay cierta parte que eso es imposible. Que a nivel humano, a nivel de la cabeza de la persona, no se puede comprender qué pasó. Uno ve el resultado, pero no sabe qué pasó en el medio. Y eso es la base por qué hay que ponernos en manos del Creador. Porque no vamos a poder, aunque queramos, hacerlo de otra manera. O sea, nunca vamos a poder comprender lo que está por encima de ese nivel. Entonces las luces superiores, que están ya en Rosh, que son Hayá y Ejidá, son luces que son incomprensibles para nosotros. Pero a través de Mem, que es Gesed, que comanda esa cabeza de Serampín, va a ir llegando, en este caso la luz de Ruach, a todo el Parsuf y más abajo. Esta letra que está ubicada en este sitio tiene esa capacidad y esta gran luz solo puede ayudar a quienes están por debajo de ella allí. Después hay unas palabritas que significan 2 comentarios o preguntas. Se duplica la letra Vav en Ruach. Es una afirmación que no se deja como una pregunta.
planteado, para que si quieren analizarlo con más detalle lo analicen. Y lo otro que en vez de poner ruach está con una G al final, o sea que está en femenino en la oración. Toda la oración esa está en femenino, entonces uno puede llegar a preguntarse por qué está escrito de esa manera. Porque hay una referencia respecto al orden femenino en esta instancia de elevar la luz y bajar la luz. Luego, comentario respecto al Lamed, la torre flotando en el aire. Cada sefirá al elevarse lo hace con quien está directamente encima y con la misma cualidad. En este caso, la letra Lamed, que es Binah en Serampín, lo hace con Binah en Yeshut, o sea que se conecta con Binah, que a su vez se conecta con Binah en Abba Behima, y en Abba Behima, que está en la cabeza de Arihampin, ya es uno con Josma. Entonces, como están en la cabeza, ya son uno. Entonces ella conecta directamente con Gesed, con Josma, con la luz de la sabiduría, y a través de ella puede traer esa luz, y traerla de una forma que no dañe. Desde el Amed entonces va a llegar Mad directamente desde la cabeza de Arihampin, donde no existe corrupción, a Mem. Y la misma se conecta a través del Amed, la torre que flota en el aire, para difundir esta luz a todo Serampín. Hace ese vínculo, esa conexión. Esa es la función del Amed. Es Binah, y Binah, como ya vimos, conecta lo de arriba con lo de abajo. Y también se ve en la forma de la letra, con esa forma que es más grande o más alta, porque logra como engancharse hacia arriba también, y después hace todo el recorrido en todo el cuerpo. Luego Kaf, que es la tercera de las letras del rey, que es Josma de Serampín, recibe, como ya vimos, directamente desde Malhut en el nivel superior. Malhut, que es el elemento femenino, que es el puro deseo de recibir, por un lado está en el sitio más profundo de nuestro ego, en lo más oscuro en nosotros, y es al mismo tiempo desde el sitio donde podemos elevarnos más alto. Cuando alguien se conquista a sí mismo en su mayor carencia, llega a un sitio en lo superior por encima de todo. Es capaz de iluminar a toda la estructura. Toda la Kabbalah es dual. Desde la carne, desde lo material, se verá la luz. El pecador arrepentido tiene la capacidad para llegar a lo más alto. Si atraviesa y al mismo tiempo transforma en sí mismo todo aquello que ensució. Toda la estructura espiritual trabaja para dar a Malhut, pero a su vez Malhut es quien tiene la capacidad para llegar más alto que ninguno. Solo desde Malhut es posible llegar al sitio donde la corrección es posible. Todo el resto de la estructura no puede llegar a ese sitio. Es Malhut quien logra llegar a lo más alto y desde donde viene la liberación cuando hace ese esfuerzo. Pero el man, o sea, la oración, siempre es un esfuerzo desde esa carencia, de ese malhut. Esa carencia puede ser un sufrimiento, un dolor, o puede ser un placer. Es algo que nos desvía del Creador. Lo que no es carencia, por decirlo de alguna manera, es todo aquello que sí nos conecta al Creador. Pero cualquier cosa en nuestro mundo que nos esté quitando esa atención, ya es una carencia y es algo sobre lo cual hay que trabajar. Y es yendo al fondo de esa carencia en donde uno puede llegar hasta la cura, llegar hasta eso que está escondido en lo más alto, porque uno logra hacer en ese lugar, cuando uno se siente atrapado por esa carencia, hace el switch, hace el cambio de vínculo y se pone en manos del Creador. Entonces ahí ya Él te da la fuerza para poder elevarte o poder cambiar lo que estás haciendo. Bueno, entonces empieza a describir, acá tienen uno a continuación, porque empieza a describir, como comentamos al final del párrafo anterior, que esta Kaf brilla en 3 lugares, y acá empieza a referenciar el primero de esos lugares. Dice, 1, para hacer un trono, y acá está la palabrita trono, un trono para él. En el asunto del rey, Melech se sienta en un trono alto y se eleva, porque su grado es, como está escrito, tú eres oscuridad y secreto, ocultamiento.
trono. En el lenguaje de encubrimiento y ocultamiento. Por lo tanto, son llamadas kaf encorvada. Bueno, esta forma encorvada de la letra, tiene una forma encorvada y otra que no lo es. La forma encorvada tiene que ver con ese ocultamiento de la luz, porque esa luz que ella tiene dentro es una luz que no puede ser reflejada directamente. Si llegara a reflejar esa luz directamente, es una luz demasiado potente y va a dañar, porque es luz cosmá, es luz directa. Y como ya vimos, esa luz tiene que ser pasada por Lamed a Mem, y Mem es la encargada de difundir. Es solo Hasadim lo que puede salir de ahí. Es verdad que dentro de ese Hasadim hay Josma, pero tiene que venir a través de ella. No puede ser agarrada directamente, no puede ser bajada directamente desde la casa. Por eso esa forma encorvada que cubre esa luz. Observaciones. Malhut, desde lo más alto, baja hasta acá. Y transmite su poder de tres maneras, en tres situaciones. La primera es creando el trono del rey. Melech está sentado sobre su trono, que está debajo de él, se apoya en él. El trono es llamado Kaf encorvada, que es Malhut, y que está por encima del rey al elevarse en Gadlut. Pero en Katnut, la mayor parte del tiempo, está por debajo de Seirampin, que también es llamado rey. Kaf encorvada refiere a Malhut por debajo de Seirampin, en Katnut, ya que menciona dos características suyas para este caso. La palabra Kisé, que es trono, por debajo del Seirampin, y la palabra Kisui, que es encubrimiento. Ponéndole algo, sí. No avanzamos. Bueno, sigo leyendo acá. Voy a leer de nuevo este párrafo que quedó cortado. Había terminado de leer la primera posición de la letra Kaf, voy a leer la segunda. Ella lo hace vestirse, a él vestirse, porque no hay grandes comprensiones. Mojín. Ellas solo se ven, comprenden por Israel. Y por lo tanto Malhut se convierte en vestimenta oscura en el tiempo del descubrimiento del reino. Se extiende desde la oscuridad y la arroja sobre las naciones idólatras. Hay una sigla ahí que después se va a explicar. Dice, y su rostro se extiende y se despliega sobre Israel. Y en ese momento ellos dijeron, en el futuro, el Creador, bendito sea Él, hará bailar, perdonará a los justos, Sadikim. Y cada uno de ellos señalará con su dedo y dirá, este es nuestro Dios, Elohim. Y el aspecto de la propagación de la vestimenta para cubrir con oscuridad es la letra final Kaf. La letra Kaf final, que es simple y larga. Bueno, esta segunda posición entonces hace referencia a esta forma de la letra, que es simple y es larga, es una letra final que es parecida a la Kuf en el sentido de que tiene una pata que baja por la línea de escritura. Observaciones. El segundo poder de Malhut, Kaf, es vestir al rey, de forma que las comprensiones son solo para Israel. O sea, para aquellos que se elevan con su intención de unirse al Creador. Gar es Israel, y todas aquellas personas que tienen esa intención de querer conectarse allí forman parte de este pueblo en lo que es el sentido espiritual. En Kabbalah nunca se habla de religión, de un sentido
de nación ni de ningún tipo de ese tipo de cosas, sino lo que es el sentido espiritual de todo, y en cuanto a lo que significa Israel en lo que son las naciones, son las personas que tienen esa intención de conectarse al Creador en forma pura, y a eso se le llama Israel, a ese conjunto de gente. Para quienes solo desean recibir para sí mismos, está oscuro. Esas personas que tienen vínculos con su ego o su ego los gobierna, ya sea desde el lugar que sea, ellos están perteneciendo no a Israel, sino a Guf, al cuerpo o a las naciones del mundo. O sea, esas personas están oscuras y no comprenden. El tiempo de descubrimiento, el momento en que uno llega a cierta comprensión porque hizo el esfuerzo necesario, a eso se le llama el estado grande. Se llama Gadlut. Y en ese momento la verdad es revelada a quien tuvo la intención correcta en su trabajo en sí mismo. O sea, si uno hace ese trabajo y llega hasta ese fondo, desde ese fondo de carencia, a lograr ahí conectarse al Creador, eso hace que cierta verdad se revele en ese sitio. Ahora, quienes sirven a otros dioses, profesan idolatría, el poder del encubrimiento de Malhut, Kaf, los mantiene en oscuridad. O sea, la letra Kaf tiene una doble función. Por un lado, revela para quienes se elevan, pero también oculta para quienes no lo hacen. Por un lado, permite la revelación del rostro del rey para Israel, y al mismo tiempo la oculta para quienes no están en igualdad de condiciones con él. Acá hay una sigla que aparecía hoy, que tradujimos como idolatría. Literalmente sería servicio a las estrellas, o sea, tienen como varios dioses diferentes, es decir, sirven a otros dioses, o sea, el dioses siempre es a lo que uno le presta atención y lo gobierna. Entonces, en este caso refiere a diferentes características de nuestro ego que hacen que queramos recibir para nosotros mismos en lugar de intentar conectarnos a lo que se supone que estamos aquí para hacer, que es vivir de acuerdo a la conexión a lo superior. O sea, sirve al ego, al deseo de recibir para sí mismo, y no trabajan en cambiarlos. Uno no hace ese esfuerzo por intentar ir al superior. O sea, estamos de acuerdo, como comentábamos hoy con Johan, que este cambio no es inmediato, sino que lleva mucho tiempo, pero hay una diferencia entre quien no lo intenta y entre que lo intenta. O sea, acá se está hablando de tener esa intención correcta. No es que uno haya llegado a destino, sino que uno está en ese camino. Luego está la palabra justos, sadikim. Los justos, aquí desde Sadi, desde Yesod, de Seirampin. Ya vimos que la palabra sadik venía de ese inicio, que es en Sadi. Voy a parar un poco el sonido. Ahí. Dice, los justos, los sadikim, quienes desde Sadi, de ese Yesod de Seirampin, trabajan en sí mismos para desde ahí unirse al Creador. Entonces, esas personas que hacen ese trabajo, que hacen en ese esfuerzo de unir su parte femenina, que es ese deseo de recibir, para intentar cambiarlo por el deseo de dar, unir esas dos cosas, hacer que ambas cosas sean compatibles y miren hacia el Creador, o sea, la capacidad de dar ya mira hacia el Creador, o sea, es esa persona que trata de cambiar esa carencia por luz, a hacer ese esfuerzo, esas personas que hacen ese esfuerzo en ese lugar, que ya vimos que es donde se realiza, que es en el masaje, es en el Yesod. En Yesod de Seirampin está llamado esa persona justa porque será purificada y tendrá hijos. Ya hemos visto que esas eran características como consecuencia que tenían los justos cuando hacían el trabajo en forma correcta. Y entonces van a ser perdonados y van a ver el rostro del Creador en la manifestación de Elohim. Y bueno, hasta ahora vimos dos aspectos de Malhut,
quien sobre Kaf y a través suyo se manifiesta en dos lugares y en dos momentos. Un primer momento es el estado pequeño, en Kadnut, y la forma ahí es curva, es una Kaf curva, que se convierte en un trono, en el Kisé, y es un encubrimiento, Kisui. Ese encubrimiento es para todos. O sea, a nadie se les revela la luz en este lugar, salvo una luz de misericordia que es brindada a su vez a todos. En Kadnut, quienes trabajan para sí mismos, todavía como no llegaron hasta lo más alto. Si bien están en esa intención, todavía no tienen la respuesta porque están en el trabajo previo. Entonces todavía no atravesaron todo Seirampin y no han llegado a Gar. Entonces para ellos todavía no hay luz Jochma como consecuencia dentro de la Hasadim. Tienen cierta Hasadim para que puedan intentar seguir en esa tarea. Y bueno, mucho menos para quienes no hacen el trabajo, evidentemente tampoco tienen luz Jochma. Después hay otra situación en la que sí, quienes hicieron el trabajo logran recibir esa Jochma dentro de la Hasadim. Eso se da cuando se conecta con lo más alto, o cuando la Kaf, por ejemplo, en este caso, conecta con Malhut de Binah, y esa es la forma larga, por esa forma larga intenta mostrar esa conexión, hace como un vínculo, el techo de esta letra como que toca la parte del masaje arriba y se engancha hasta abajo, es como que hace una conexión, y eso, acá está mencionado, revela el rostro del rey para los justos, hace que llegue esa luz, esa conexión con Binah CD, eso pasa a través de la Yud y a través de la Lame como una escalera, y va en todo un vínculo que está en Rosh, uno no lo detecta, pero se establece ese vínculo, y esos justos que hicieron ese trabajo, a ellos se les revela esa luz en la medida correcta para lo que hayan hecho con la intención correcta, el elevar hasta ahí. Y para quienes no lo hicieron, para quienes están en las naciones idólatras y tienen otros dioses, que pueden ser el poder, el dinero, el sexo, o otros tipos de placeres, estén desviados en su atención respecto a otras cosas que no es la conexión con el Creador, entonces a ellos se lo oculta. Para quienes sirven otros dioses, quienes no trabajan en sí mismos para transformar su deseo de recibir en deseo de dar. Esa sigla que hemos visto hoy, que significa esas personas que idolatran a las estrellas o que profesan idolatría, se les llama paganos, o sea, hay muchas denominaciones para ellos. Bueno, y hay una tercera posición, hemos visto que estaba en el párrafo mencionado, que la letra Kaf tiene 3 posiciones, y para la tercera posición está mencionado este párrafo. Dice, que Malhut se hace, convierte en una corona sobre su cabeza, como está escrito. Salid, hijas de Sión, a ver al rey Salomón con la diadema de que le coronó su madre el día de sus desposorios, el día de la alegría de su corazón, que ella es la letra Kaf, ella es Keter. Keter, como ya saben, significa corona, y acá está mencionado un párrafo de Shir Hashirim, del Cantar de los Cantares, 3.11, está escrito acá abajo en la observación en forma textual. Salid, hijas de Sión, a ver al rey Salomón con la diadema de que le coronó su madre el día de sus desposorios, el día de la alegría de su corazón. Bueno, algunos comentarios respecto al párrafo en sí. Primero, la palabra Sión, un poco analizar esta palabra. Esa palabra empieza, como ya vimos, en lo que es Yesod de Seirampin, la letra Sadi, la misma letra que comanda el Sadik, está referenciada y está comandando esta palabra, es desde ahí que surge el vínculo. De ahí llega hasta Keter, porque la Yud es la letra que es Keter en Seirampin, pero también es la letra que comanda el nombre santo, el nombre de 4 letras. Luego va a Bab, que es también en el nombre de 4 letras todo el cuerpo, o todo Guf, o todo Seirampin, o Tiferet, como quieran llamarlo, o también va a ser Tiferet en lo que es la madre Binah, Tiferet de Binah.
y luego va a Geburá. Va hasta esa Nun, que como ya vimos es una conexión que hace desde Malhut hasta lo más alto y hace ese vínculo. Esa Geburá toca por un lado Binah y hacia abajo toca a Malhut, a través de Yesod, a través de Jod. Entonces, hija de Sión, la hija siempre es Nupá. ¿Y qué hace esa hija? Recorre. ¿Qué recorre? Desde Yesod de Seirampín, donde yacen los justos, pasa por Keter, a Biná, recorre su cuerpo y regresa a Geburá de En Seirampín. Hace todo ese recorrido, como que se eleva y baja, y hace ese vínculo. Luego, la palabra Shlomo, o sea, Salomón, también está analizada. Hay una Shin, una Lamed, y luego está una Mem y una Hei. La Shin significa que, en una de las acepciones. Lamed, para, que para, ma, esta Mem con esta Hei, referencia al número 45. El número 45 es uno de los rellenos del nombre santo. El nombre santo se rellena o tiene diferentes niveles de relleno según la luz que esté en ellos, si está Josma, si está Binah, si está Seirampín, según en qué parsús desde lo superior esté referenciado, y el relleno en Seirampín es 45. Entonces está hablando que se ubica en Seirampín, refiere el parsús Seirampín. El rey Salomón refiere a Seirampín como, igual que como ocurre en Rey, el rey del mundo, es decir, en ese Melec, que es el rey para todos son, que son Seirampín y Malhut. Entonces, es una referencia también a ese rey Salomón que está comandando a todo Seirampín y Malhut en ese vínculo, cuando se conecta esa hija hasta lo más alto, cuando la madre, que es Binah, la corona, y cuando se brinda esa alegría. La alegría es la característica superior, esa alegría que uno siempre tiene que tener, porque uno ve al Creador en todo lo que existe y trabaja en función de esa conexión, y esa conexión es lo que le provoca alegría. Incluso cuando esté en una situación complicada, hay que hacerlo con alegría para que el trabajo sea verdadero, si no, no es un trabajo verdadero. Y todo esto está en este párrafo que está como referenciado para esta posición de Malhut, que es llamada la corona del rey. Luego la letra Kaf es Keter, y hay otra referencia más respecto a Keter, que Keter, corona, también vemos que comienza con esta letra Kaf. Keter es Yud, o sea, Keter en Seirampín es la Yud, y ya habíamos visto que esa Kaf pasa por, es Kaf, pero pasa por Yud, llega hasta Malhut, y en algún momento es como que se engancha a esa Malhut, a esa letra Yud, para quedar dentro de ella, y para poder gobernar con esa Josma incluida. Esa letra Yud, que es tan pequeña, está mostrada y después está explicada en el siguiente PDF un poco más al respecto, pero en esta posición de corona es como que la letra Yud está incluida dentro de la Kaf, está en la escritura puesta como un punto, y eso es esa corona del rey, esa luz Josma, esa luz elevada, que es ese punto de la Yud, está dentro de ese rey que la brinda a los justos, pero la oculta a quienes no lo hacen. El tercer aspecto de Malhut, Kaf, es ser la corona sobre este mundo, que tiene implícito todo esto que comentamos recién. Y la letra Kuf y estos aspectos que aparecen en Melec serán explicados con más detalle en el próximo párrafo, o sea, en el próximo PDF, donde se estudiará dicha letra. Es el siguiente párrafo, en realidad del Zohar, pero no estamos viendo por cada párrafo un PDF entero. Bueno, ahí terminamos con lo que es la letra Kaf. No sé si quieren comentar alguna cosa, si no pasamos a la siguiente. Bueno, leo en el siguiente PDF. Página 2 del PDF 31 dice:
En ese momento, tiempo, ella, Kaf, descendió, aterrizó de estar delante de él. Encima, sobre el trono de gloria, tembló y dijo delante de él: Señor del mundo, es conveniente para ti para crear desde por mí el mundo, porque yo soy tu gloria. Y cuando ella bajó, Kaf, de encima del trono de gloria, temblaron 200.000 mundos, y el trono se tambaleó, y todos los mundos temblaron para caer. El santo, bendito sea él, le dijo a ella: Kaf, Kaf, ¿qué haces aquí? Porque no haré en ti, a través de ti, un mundo. Regresa a tu lugar, porque en ti hay destrucción. Se escucha destrucción y condena. Regresa, vuelve a tu trono y quédate, permanece ahí. En ese momento, tiempo, ella fue a la izquierda de él y regresó a su lugar. Bueno, en los comentarios, como siempre, vemos los tres aspectos que están comentados para todas las letras: el aspecto que nos lleva hacia el ego, el aspecto que nos eleva hacia el creador y la consecuencia de ese aspecto. En este caso vamos a ver que aparte cada uno de los aspectos tiene que ver con una de las formas de la letra. El aspecto del ego está con la kaf, que no tiene el puntito adentro, es encorvada y sin puntito. El man está con la kaf con el puntito adentro. Y el mad es esa conexión ya a lo más alto y es un retorno desde lo elevado, o sea, del binah en este caso, y es esa kaf final. El ego tiene que ver con una destrucción, una caída desde el trono hacia Uf. Uno como que se cae de golpe, se siente como un temblor, como un escalofrío. Es algo que uno estaba en lo más elevado y de repente hizo algo y cayó de golpe. Y se encuentra en el medio del ego y no sabe ni cómo llegó. Hoy hablábamos con Johan en principio respecto a la ira y a una de las prácticas que estaban comentadas en el PDF, en la reunión anterior, cuando comentamos las prácticas de Michel Pornar, que hablaba de que no había que enojarse. Y es cuando uno cae en la ira y cae en el enojo, es justamente esta destrucción inmediata. Uno está en una situación conectado al creador y de golpe cambia. O sea, uno pierde el vínculo enseguida, uno no siente el cambio, se siente como un escalofrío, uno nota que ya no es lo mismo, que algo pasó. Y eso tiene que ver con esta destrucción que está hablada en esta letra. Uno cuando pierde esa conexión con lo superior, eso te destruye. En el caso del enojo, como comentábamos con Johan, esa destrucción es una autodestrucción porque uno se enoja. ¿Y con qué se enoja? Se enoja con lo que lo rodea, se enoja con una situación que es enviada para ayudarnos y uno, en vez de aprovechar esa ayuda, se enoja con eso. Entonces se está enojando con el creador en forma directa. Está diciendo al creador que le está mandando algo malo de alguna forma. O sea, es como que uno sabe más que el creador qué es lo que es bueno para uno. O sea, no tiene mucho sentido en el enojo si es que uno está en este trabajo de intentar conectarse con él y uno sabe que el creador está en toda la creación y en todo lo que nos rodea y en todo lo que existe. Entonces, ese enojo es un ejemplo de esta destrucción y de esta caída hacia el cuerpo. Dice acá también: tiembla vía, o sea, los mundos de Briah y Etzirah y Asiá, los mundos que están por debajo del Parsá, tiemblan todos, como que se pierde toda esa estructura de golpe. Uno cae de lo más alto, que estaba en el trono del rey, hasta nuestro mundo. Es como que se da un porrazo hasta abajo. Tiembla vía porque hubo esa pérdida de conexión, porque lo único que sostiene toda la estructura es la conexión a lo superior y la intención correcta. Uno, si no tiene esa intención y cuando uno la corta de golpe con una atención equivocada, ya uno destruye lo que construyó. Bueno, uno tiene que en ese caso volver a construir, ¿no? O sea, es un camino de mucha práctica esto.
El man de esta letra, como ya vimos, está apoyado en las otras letras que tienen que ver con el rey. En este caso, uno tiene que sostener al rey en el trono de Gar. Ese sostener al rey en el trono de Gar tiene varias formas, varias prácticas. Una de ellas tiene que ver con ese gobierno de Gesed. Hay otras, vamos a irlas viendo en la medida que avancemos en el PDF. Y también con ocultar su luz, con no traer la luz en forma directa. Ambas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, de sostener siempre al rey en el trono, o sea, siempre estar prestando atención al rey. Uno, para poder mantenerse en ese gobierno, esa atención tiene que ser continua, y al mismo tiempo no tiene que obtener desde allí luz de golpe, porque uno está más cerca de la luz, por decirlo así, y uno está más tentado a tener luz de golpe. Y uno no tiene que traerla nunca, porque en el momento que lo haga se cae de cabeza para abajo. Luego, la consecuencia por haber sostenido al rey en el trono, y mientras que lo estemos haciendo, desde Malhut, que también está en una forma de esta letra, con esa conexión de la Kaf final, va a llegar esa conexión a Malhut, llega a esa corona, al rey, para revelar su gloria e iluminar a todos los mundos desde Briá y hacia abajo. Es como una corona que está como ahí gobernando y llega a la cabeza del rey desde Malhut con esa luz Hasadim, con esa luz Josma, perdón, que va a estar desde ahí pudiéndose brindar como esencia para quienes se elevaron hasta ese lugar. Leo en la siguiente página, ya en los comentarios de Baltasulam. Y bueno, dice, en ese tiempo la letra bajó y se colocó delante de él. Sobre el trono, Kisé, el trono de su gloria, Kabod. Ella se estremeció y dijo ante él, Señor del mundo, es bueno para ti crear el mundo a través de mí, porque yo soy tu gloria, Kabod. Cuando la letra Kaf descendió, se estremecieron 200.000 mundos, y el trono se sacudió, y todos los mundos quedaron temblando por caer. Le dijo el santo, bendito sea él, Kaf, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no crearé el mundo a través de ti. Retorna a tu lugar, porque tú eres exterminación, y en ti es escuchada la terminación y estás condenada. Retorna a tu trono y permanece ahí. Durante ese tiempo, ella fue a la izquierda y regresó a su lugar. Explicación. En ese mismo tiempo en que estaba la letra Mem, llevando y dando, moviéndose de su lugar al santo, bendito sea él, para crear el mundo a través suyo, en el aspecto de descubrir la cara del creador al mundo, esto causa que caiga del trono, Kaf, caiga de su trono de gloria, al mundo de Briá. Se estremeció, tambaleó, sacudió y dijo, porque yo soy tu gloria. Y entonces 200.000 mundos se sacudieron, continuando desde Josma y Biná hasta Briá. Esto es Cajab de Briá, y el trono se tambaleó, y todos los mundos allá abajo se tambalearon por caer. Bueno, observaciones. Bueno, ya habíamos visto que las tres letras del todo el nombre del rey, del Melech, trabajan juntas, o sea que lo que hace una de las letras afecta al resto. Solo juntas y en ese orden, cada una con su tarea, logra que el rey pueda estar en su trono gobernando el mundo. Son. Bueno, entonces, la oración, ¿cómo era el man en mem? Era sostener al rey en Gesed, a Melech en Gesed,
gobernar desde ahí a todo el rey. Es ir al Creador, acá me quedó mal, el Creador lo puse 2 veces, al Creador por medio de la misericordia en cada situación que se nos presente. Las tareas de cada letra son para ser cumplidas siempre. Las letras son sirvientes puras del Creador. No es que a veces lo hagan y a otras veces no lo hagan. No es que un día lo hagan con más ganas y al otro lo hagan más lento o dentro de un rato porque está cansada. Eso existe en lo material, pero no en lo divino. Cada letra en lo divino solo sirve al Creador siempre y con su mayor esfuerzo. Nosotros estamos muy lejos de esto, pero nuestra intención debe estar allí, en lograrlo. Y cada vez que fallemos, aprender y volver a levantarnos. Esta es la actitud que nos irá llenando de su fuerza, de su luz. Al principio no la vemos. Parece como si nada de lo que hiciéramos sirva para nada. Pero esto no es así. Al principio hay que confiar en forma ciega y trabajar solo confiando en él, con confianza más allá de la razón. Por más que los razonamientos, el intelecto diga algo, uno, sabiendo las leyes, hacerlo correcto. Pongo a grabar. Bueno, estábamos hablando del tema de que las letras son servidoras completamente del rey. No es algo que ellas lo hagan a veces sí y a veces no. Es algo que ellas se dedican a eso y esa es su actitud siempre. Y nosotros tenemos que ir con esa intención a intentar hacer eso, a empezar a crear hábitos que nos lleven a eso en un futuro. Y bueno, y cada vez que uno falla, aprender de los errores y volver a levantarse. A veces nos damos cuenta después de que cometimos las cosas, bueno, tratar de hacerlo antes, tratar de aprender. Es un camino personal y un camino que cada uno tiene que ir descubriendo ese ritmo. Lo que sí importa es la intención de hacerlo en forma pura, de estar convencidos de que hay cosas que nos alejan del Creador, que no queremos más para nosotros. Esa es la materia prima de trabajo. Y en función de eso todo se nos va a ir dando, porque el Creador nos va a ir dando por sí solo todo eso que vamos a ir necesitando. Es algo que funciona así. En la medida que nosotros queramos acercarnos a Él, Él nos va a ir brindando lo que nos corresponda para que podamos trabajar y para que podamos acercarnos a Él. Entonces, en esa actitud nos va a ir llenando de fuerza, de su luz. Al principio no lo vemos, al principio parece como que estamos siempre en el mismo sitio, pero eso no es así. Uno, cuando se empieza a dar cuenta, en realidad, capaz que hasta los demás se dan cuenta antes que uno va avanzando, pero se avanza y se avanza rápido en realidad. El tema es esa intención, ese querer hacer las cosas, querer ser sincero respecto a donde uno comienza a trabajar, ir a lo profundo del ego. El ego, aparte, se nos van a ir mostrando nuevas facetas y hay que ir trabajando las anteriores y las nuevas. Es algo que es como acumulativo y siempre se nos va a dar herramientas como para poder ir conociéndonos y avanzando en esta tarea. Entonces al principio es como que no lo vemos, parece como si nada de lo que hiciéramos sirva para nada, pero esto no es así. Al principio hay que confiar en forma ciega y trabajar solo confiando en Él. Hay una confianza que, si bien es todo lo plena que puede ser, uno no ve el resultado. Entonces es distinto como cuando uno empieza a ver los resultados y ya es una certeza de que esto está bien y funciona así, y ahí hay más confianza que antes. Y bueno, pero al principio no es así, uno no ve los resultados y tiene que seguir haciéndolo, y sí luego uno va a acrecentarse en esa confianza cuando empieza a descubrir el mecanismo real de funcionamiento de las cosas y cómo fue que se fue creado el mundo, y cuando uno empieza a ponerse en armonía con eso dentro de su propia persona, ese trabajo se acelera. Siempre es con confianza, con más allá de la razón, porque, como ya dijimos, hay ciertas partes de las cosas
Los porqué de las cosas no nos son dados. Uno no sabe por qué tenemos que enfrentarnos a esas situaciones que nos parecen terribles. Por algo es, no se sabe por qué, y no hay que cuestionarse por qué. Siempre el creador hace las cosas para un bien global, nunca es para el bien individual de todos los seres humanos, eso sería completamente imposible. Es el bien global lo que está mostrado, y siempre aparte hay muchos aspectos, hay infinidad de aspectos que escapan a nuestra comprensión porque pueden tener con situaciones en otras vidas o en otros momentos, en cosas que están por fuera de lo que podamos entender de por qué sucede lo que sucede y de la forma que sucede. No hay que cuestionar eso, sino que hay que ir a lo profundo de las situaciones, de ver cómo nosotros reaccionamos en esas situaciones y desde ahí conectarnos con él. Y eso va a ir cambiando nuestra realidad, nos va a ir mostrando cada vez más facetas y nos va a ir dando más fuerza en nuestra propia vida, en nuestra propia conexión con él, que es lo que da vida, y eso se va a ir haciendo cada vez más puro. O sea, esa confianza tiene que ir más allá de la razón, por más que los razonamientos y el intelecto diga algo diferente, uno tiene que conocer las leyes, tiene que hacer las prácticas y tiene que hacer lo correcto. Esta forma correcta de intención en la conexión con él, es decir, elevar man, eso significa hacer oración. La oración no son palabras, y menos palabras recitadas que uno no sabe ni lo que dicen. O sea, eso puede ser una forma de oración más religiosa, pero no es lo que vemos acá como oración. La oración es un trabajo en la práctica, como cualquiera de las prácticas que vimos en la última reunión, y ese trabajo sin palabras ya es oración. La oración es para hacer siempre, en todos los momentos, y en ese vínculo puro. Ese esfuerzo en la oración está en la intención. Y en esa intención correcta, y intentar prestar atención a conectarnos con él cada vez más tiempo, esto va a hacer que en la medida que pase el tiempo en esa conexión, eso trabajado sea parte nuestro. Empecemos a incorporar esto. Estas letras, por ejemplo, que ya estamos viendo cómo cada letra se está vinculada a cierta característica, van a empezar como a resonar, como a notar, bueno, estamos en la misericordia, bueno, entonces de alguna forma algo de Mem acá hay. Llega cierta comprensión, bueno, algo de Josma que estaba en la Kaf, algo está llegando acá. Entonces hay ciertas cosas que vamos a empezar como a asociar en la medida que vamos haciendo el trabajo en todo esto que estamos hablando, que cuando lo vemos por primera vez parece una ensalada de cosas medias raras, que no tienen ni pies ni cabeza, capaz, porque no tenemos la comprensión de por qué se nos presenta de esa manera, pero sí va a ir, en la medida que uno se pone en la Kabbalah, en esa intención de ponerse en manos de eso, de ser receptivo a esa enseñanza, eso en el momento que trabajamos va a resonar lo que corresponda y va a ir aclarando toda la realidad verdadera, porque en estos párrafos hay una verdad oculta, está oculta en las palabras, y uno la incorpora siendo receptivo y se revela en la práctica. Entonces, este trabajo tiene que ser parte nuestro, tiene que estar incorporado en nosotros y cada vez más. De ahí en más es que veamos esa letra en una palabra, cuando veamos una letra sabemos qué es eso, y en esa palabra de una u otra manera van a estar referenciando la letra, como lo vimos hoy en las palabras que estuvimos describiéndola por letra. De una u otra manera habla de eso y ya sabemos de qué se trata. Y al hacerlo con todas las letras comprenderemos el significado real de cada palabra. No es tan importante las traducciones literales, ni los esquemas o gráficos. Lo que importa, lo que realmente es útil, es incorporar en tu propia experiencia de qué se trata lo que estás leyendo. De qué se trata en ti. Es una tarea personal. Porque para una persona significa una cosa y para el de al lado otra. Porque todos somos diferentes. Y cada letra debe ser procesada en el cuerpo individual de cada uno. O sea, en esencia somos todos iguales. Y la luz del Creador está en igual forma en cada uno de nosotros. Pero lo que cubre a esa esencia es distinto en cada uno. Y cada uno tiene que llegar atravesando su propio ego al Creador. El Creador vive en forma igual en todos,
pero cada uno tiene que hacer su trabajo personal para conocer esas características que van a ser transmitidas a través de sí mismo. Esto no es transmisible, esa experiencia. Tampoco tendría sentido hacerlo, porque lo que uno va a recorrer no le sirve al otro. O sea, porque al otro no le va a servir, no le va a servir nuestra experiencia. Solo sirve que la otra persona logre experimentar la propia, la de él, la suya. Eso sí tiene sentido y eso sí es transmisible. El mostrar a cada uno de nosotros cómo ser independiente, cómo conocerse a sí mismo, cómo conocer su estructura espiritual, que aprenda a identificar cómo se relacionan los diferentes elementos, a enseñar cómo descubrir en sí mismo, en este caso a las letras. O sea, eso es lo que importa, lograr transmitir una enseñanza que está en la esencia para que cada uno la logre digerir a su manera y la logre empezar a hacer y empiece a descubrirla por sí mismo. Eso da independencia. Y eso es lo que quiere el creador, que hay personas independientes que se conecten a él en forma personal, individual. Luego va a haber algo más colectivo cuando haya varias personas que tengan esa misma intención, también, eso es verdad. Pero eso no es lo primero. Lo primero es cada uno vincularse en forma pura y sincera, en forma individual. Eso va a dar independencia y también va a dar la capacidad después de vincularse con otras personas que estén en ese mismo camino. Volviendo a lo que es la letra Mem, que ya vimos que está vinculada con la Lamed y con la Kaf, Mem debe siempre sostener al creador en Gesed. O sea, es una característica que tiene que hacer siempre. Si se desvía, allá se cae todo. Se cae Mem, se cae Lamed, se cae la propia Kaf. Entonces, al hacerlo, el rostro del creador desde lo más alto ilumina con Ruach todo desde Gesed y hacia abajo. O sea, esa Ruach que estaba dentro de la letra Mem, como ya vimos en el esquema, ilumina hacia abajo y todo está en orden porque el rey está en el trono y esa luz va cayendo en forma digerida. Pero cuando Mem se movía de su sitio, se distraía con Sitra Achra en algo, cada vez que se asciende aumenta la sutileza. Y los pecados de letras superiores son cada vez cosas pasadas por alto normalmente en letras más densas. Si nos acordamos de letras anteriores, hablábamos de orgullo, de crimen, de cosas que eran más fuertes, más como identificadas por todos como pecados, por decirlo de alguna manera. Ahora ya estamos hablando de que uno siempre tiene que estar en Gesed del Creador. Esto capaz que antes no era visto como un pecado, pero ahora sí lo es, porque ahora ya todas estas otras letras ya las trabajamos, ya elevamos todo esto. ¿Hola? Que me dio la medicación, más medicación de lo que para tener, la rosuvastatina. Hola. 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 ¿Estabas comentando algo? No. ¿No? Ah, pues estabas con el micrófono abierto. Bien. Estaba comentando que los pecados, o sea, las idas hacia el ego en letras más cercanas a nuestro mundo, son más visibles en letras más bajas, en letras más cercanas al ego, a nuestro mundo. En Mem estamos hablando de que uno siempre tiene que conectarse al creador en Gesed. Y eso capaz que no es visto como un pecado, que a veces nos conectemos y a veces no. De hecho, lo hacemos seguramente. No estamos siempre conectados al creador en Gesed. Bueno, pero en el caso de haber llegado hasta aquí, el no hacerlo va a hacer que nos caigamos de golpe y es un momento en el cual ya es mucho más sutil lo que nos aleja del creador. Es como cada vez las letras son más puras y las prácticas son como más sutiles. Y mucho más va a ser en letras que están todavía más arriba. O sea, recién estamos como por la mitad de las letras. Entonces, letras superiores son cosas pasadas por alto normalmente en letras más densas. Una distracción puede ser cualquier cosa, insignificante en nuestro mundo. Pero a nivel de la letra, en ese instante, no hay conexión con el creador. Y Mem se movió de su lugar.
Al comienzo de este párrafo habla justamente de eso. Se habla que la Kaf se cae de cabeza delante del creador porque la Mem se movió. Eso es lo que dice. No dice como en todas las letras que la Kaf entra lo más campante y se presenta delante del creador. No, dice, la Mem se mueve, entonces la Kaf se cae. O sea, no entra igual que las demás. Ella cae porque Mem se movió. Entonces ahí aparece delante del creador y expone su argumento. Entonces está explicado. De una situación en la que nos movemos para hacer algo diferente, la Mem va al creador, pero con una intención diferente a Gesed, porque Mem lo que quiere hacer es algo diferente, que es crear el mundo, y entonces hace que esa Mem se mueva, y por lo tanto afecta a todo el rey, a todo Melech, porque como dijimos al comienzo de las tres letras, trabajan juntas. Y eso es lo que provoca que la Kaf caiga. Kaf está en la cabeza de Seyranpin, es Josma de Seyranpin. Cuando está sentada en su trono, está al mismo nivel que la parte inferior de Binah. Y entonces está en Atzilut. Cae al mundo inmediatamente inferior al suyo, a Briah. En Atzilut, uno está todo el tiempo conectado a Hashem. En Briah, esto ya no es así. Michael Pornar explica que los tiempos de lo bueno, cuando estamos conectados a Hashem en forma correcta, y lo malo, cuando nos distraemos en otras cosas, o sea, Sitra, es el siguiente. Para dar una idea o una referencia de qué significa o qué implica estar en un mundo u otro. Cuando uno está el 99.9% del tiempo conectado al Creador, uno se dice que está en Atzilut. Y esto es lo máximo que podemos estar antes del Martikun. No es un 100% porque hay cosas que no dependen de nosotros, entonces es un 99.9. Por eso se expresa con ese número. Luego está el mundo de Briah, que ahí ya hay una conexión de un 90% al creador y un 10% hacia el ego. Y Yetzirah, que está más abajo, hay una mitad del tiempo en uno y una mitad del tiempo en otro. Y el mundo de Asia, que es el más cercano a nuestro mundo, está solo un 10% conectado al creador, a lo bueno, y un 10% a lo malo, un 90% a lo malo. Nuestro mundo material está por debajo de esto, y uno cuando vive en el mundo material y está alejado de la Kabbalah, está casi todo el tiempo en Sitra Achra, no es que esté conectado al creador nunca en realidad. Uno está siempre moviéndose entre diferentes egos y con diferentes formas de recibir para sí mismo, pero nunca conectado al creador. Eso es cuando está en nuestro mundo material. Kaf estaba en Malhut de Binah, Malhut de Atzilut. Lo hace a Keter de Briah. O sea, ¿a dónde se conecta Kaf, que estaba en Malhut de Binah? Se conecta a Keter de Briah, a Keter de Seyranpin, donde se encuentra el trono del creador. Al moverse de toda su estructura, sostenida por el rey, todo se desmorona. Estaba en esa conexión de Kaf final entre Malhut y el Keter desde Seyranpin hasta Malhut en Binah. Bueno, vamos a ver un poco la relación que hay entre los mundos, un esquemita acá, y los Parsufim. A veces se habla de mundos y a veces se habla de Parsufim, y hay una relación entre ellos en la Sefirot y los Parsufim, que son ese conjunto de Sefirot, y los mundos. El mundo de Asia está referenciado lo que es el Parsuf de Malhut, y se ve acá en la parte de abajo del dibujo. Después los mundos de Briah y Yetzirah están relacionados a Seyranpin, y en esa cabeza de Seyranpin está el Rey Melech, que son las letras que estamos estudiando, las tres más altas sin contar a la Yud, pero la Yud es como una letra sin aviut, es una letra como imperceptible, igual la vamos a ver dentro de un par de PDF que tiene ciertas características que hay que cuidar, pero es como bien etérea. Y por arriba de un límite que hay ahí, que se llama Parsá, hay un mundo que es Atzilut, del lado de los mundos, y del lado de lo que son las Sefirot está Binah. Entonces, ese límite
por arriba está Malhut de Binah, que es hasta donde se conecta esa Kaf. Esa Kaf tiene esas tres posiciones y en una de ellas llega hasta ese Yeshut, que es Malhut de Binah. La parte de Malhut de Binah dentro de lo que es Yeshut. Después menciona, cuando ella se desconecta, habla de un número, 200.000 mundos, desde Kahab, que Terjosmai Binah, cayeron desde lo que es más alto, desde Briá y hacia abajo, porque Malhut de Atzilut, que es la Kaf, cayó a Keter de Briá, debajo del Parsá. Y ahí están los mundos de Briá y Etzirá y Asiá. Y el número 200.000 se va a explicar un poco más adelante. Dice, siguiente párrafo. Explicación de las palabras. Porque estos son los argumentos de todas las letras delante, en la frente, de las personas santas, para crear el mundo a través de ellas, como la elevación de Man para obtener desde el santo, bendito sea él, Mad, al mismo nivel, desde donde pertenecía la letra. Y la respuesta del santo, bendito sea él, para cada una de las letras, de las 22 letras de Son, es el descenso de Mad, a lo que sale desde el piso en ese momento, que es el despertar, o sea, la elevación de Man, que fue elevado desde cada letra. Y como la luz del piso comienza a revelar, a descubrir su liderazgo en el mundo, entonces se escucha la respuesta del santo, bendito sea él, para esa misma letra. Porque no es posible liderar el mundo a causa del agarre de la cáscara, clipá, ya que en su medida, uno contra el otro, los hizo el Creador. Bueno, este párrafo explica un poco todo el mecanismo Man-Mad, que ya vimos para todas las letras, pero es una explicación de Baal Hasulam directamente. Aparece recién ahora, por más que ya la conocemos nosotros un poco cómo es ese funcionamiento. Acá está detallado el proceso que pasa en cada una de las 22 letras, como uno tiene que elevar Man desde el Masaj, o sea, desde ese lugar donde hay que hacer las preguntas y edificar toda la estructura para que se revele el Mad cuando eso llega hasta lo más alto. Leo las observaciones. En la escritura hay una preposición, dice ante mí, y está antes de una sigla que es Hakodesh Baruj Hu, o sea, bendito sea nuestro Creador. Cuando normalmente esa preposición no es ante mí, sino que es ante él. Hay una diferencia en cómo usa esa preposición en este caso. Lo hace, pone ante mí y no ante él. Cuando usa la preposición ante él y luego la sigla, se refiere al Creador. Pero en este caso usó ante mí y luego la sigla. Se refiere a uno mismo en su esfuerzo de elevar Man, porque el trabajo es individual, y en este caso que está explicando ese trabajo, cómo es que hay que hacerlo, no está explicando lo genérico que ocurre con las letras, sino es un párrafo que está dedicado a uno. Está dicho, ante mí uno tiene que poner al Creador frente a uno, frente a nosotros, tenemos que mirarlo a los ojos al Creador, y para eso no podemos estar mirando al ego también. Para poder uno mirar a los ojos al Creador, tiene que ser coherente y no puede estar haciendo un doble juego. Entonces, aquí está esa preposición, que es una lamed, una p, una nun, termina en yud en este caso, porque está referenciando a la primera persona. Entonces, es un trabajo individual que este hecho esté siempre presente en su pensamiento, en su mente. Y eso, al realizarlo en todas las letras y todo el tiempo, esa definición, que una persona que siempre tiene presente esto, y lo hace siempre, esa persona se llama santa.
Lo traducimos entonces como: de todas las letras delante en la frente de las personas santas. O lo que es lo mismo, desde Aleph hasta Tab, porque son todas las letras, en la frente de las personas santas. Desde Aleph hasta Tab en la frente de las personas santas, y eso es lo que va a ocurrir para todas aquellas personas que elevan Man para todas las letras. Se conectan al Creador por medio de todas ellas siempre, y esas personas reciben Mad como recompensa. Se elevan desde abajo hacia arriba, comenzando desde la Tab, y en cada una de ellas va a llegar la respuesta correspondiente, corrigiéndonos a nosotros mismos a través de las letras. La meditación en Kabbalah nunca refiere a algo externo, sino a un trabajo en uno mismo, lidiando con uno mismo, sintiendo y haciendo el esfuerzo correspondiente para cada letra. Ellas irán haciendo en carne en nosotros, las iremos conociendo, porque las vivenciamos en la vida cotidiana. Y esta conciencia de ellas en el quehacer diario, llevado a lo alto con nuestro mejor esfuerzo, ya que es el proceso de corrección, este es un esfuerzo ordenado, cada letra tiene su sitio y su función, y serán sucediendo en el orden en el cual fueron colocadas por él. Se eleva Man, y allí en ese hueco, en ese lugar que lo logramos hacer en el del ego, ese es el piso donde un segundo antes había una clipot, ahí va a estar la luz de él, va a estar el Mad. Es algo instantáneo. Uno hace un agujerito y ahí se ubica el creador, porque el creador siempre quiere entrar. En el momento en que la luz del piso, desde donde nos estamos trabajando, comienza a revelar, a descubrir su liderazgo en el mundo, es decir, por medio de sus cualidades, es buena para crear el mundo. Esa letra está dejando de hacer su función, Man, para asumir otra por voluntad propia. Es como si la letra tuviera mente propia y cuestionara al creador que ella está mejor capacitada para hacer esa función en lugar de la función que le fue asignada. O sea, cada letra le fue asignada cierta función y ella dice que quiere crear el mundo, no quiere hacer eso otro. O quiere hacer las dos cosas, lo cual es imposible porque tiene que hacer la función que le dio el creador con su mayor esfuerzo, no dedicarse a otra cosa y desviarse de esa tarea. Esto es ego, es como si fuera ego en la letra, que en este caso está mostrado por el creador y enseguida vuelven a su lugar. Ella se deja llevar por su propia voluntad en contra de la voluntad divina, porque piensa que sabe más que él, que es lo mejor para el mundo. Es el mismo pecado que cometió Adán al elegir entre el árbol del conocimiento del bien y del mal, y en el momento que tuvo discernimiento propio en contra del Creador, cayó estrepitosamente desde su conciencia, que hasta ese momento era desde un lugar al otro del mundo, él veía desde un extremo hasta el otro del mundo, ya dejó de ver, ya se redujo a los mundos de Biá, Abriá y Etzirá y Asiá, y él solo empezó a notar el creador en algunos sitios y en otros lugares no. Solo el creador es bueno, solo el creador es sabio. Toda nuestra bondad, sabiduría, amor, nunca es nuestra, siempre es de él. Nosotros estamos formados por características que son deseo de recibir, por eso es tan difícil, como comentábamos hoy con Johan, hacer este tipo de trabajo, porque va contra nuestra naturaleza. No es la naturaleza de la persona hacer esto. Uno hace esto porque nota que es la única manera, pero no es porque algo que surja naturalmente, vamos a decirlo así. En realidad surge cualquier otra cosa antes que esto. Es como un último recurso hacer este tipo de trabajos reales en Kabbalah. Nuestro cuerpo, que es donde estamos viviendo, tiene esa capacidad de querer recibir para sí mismo. Es la forma con la que está hecha. Y somos nosotros lo único que podemos hacer el espacio, porque también tenemos una capacidad de decidir. Se nos dio esa capacidad de definir qué es bueno y qué es malo y de saber
cuándo movernos al Creador y cuándo no. Empezamos a tener esa capacidad, cada vez se va incrementando esa luz en la medida que vamos acercándonos con esa intención, vamos a teniendo más claridad para definir, pero la capacidad de decidir la tenemos siempre. Entonces, cuando uno elige correctamente, permitimos que Él, a través nuestro, pueda brindar su luz, nosotros somos su recipiente, y cada vez con más espacio, en la medida que avancemos en nuestro trabajo en nosotros mismos. Por eso es un pecado enorme cada vez que se cuestiona esto, que se ponen argumentos en contra del Creador, a que nosotros sabemos más que Él sobre algo. ¿Cómo podría ser esto posible? Este fue el error, el pecado de Adán, y también lo que le ocurre a cada letra con sus argumentos, y que deja de hacer lo que le corresponde. Cada letra, por debajo de Bet, tiene una función que no puede dejar de hacer para el funcionamiento correcto del mundo. Son. El dejar de hacerlo solo lleva a pecar y a una nueva cáscara, a una nueva clipá. Ya vimos la formación de las clipot, o de esas cáscaras, cuando en el masaj uno empezaba a pecar, y cómo se iban formando todas esas oscuridad o esos recubrimientos que hay en nuestra conciencia, que no es algo físico, pero es algo que uno va construyendo y que va cubriendo la luz del Creador, nos va nublando nuestra visión de la realidad. Vemos una realidad cada vez más distorsionada en la medida que nos dedicamos a tener otros dioses, y también tenemos menos capacidad para dar en forma correcta a nosotros mismos, a cuidarnos nosotros mismos y a los demás, a quienes nos rodean, porque uno no tiene la capacidad de ver qué es lo que el otro necesita realmente. No tiene esa sabiduría. Dice, cada letra no lo sabe y se presenta ante él pensando ser la mejor. Y luego el Creador le muestra la clipá que se generará por su descuido. O sea, cada letra tiene cierta clipá que va a generarse en la medida que no haga su tarea. Y eso es lo que el Creador muestra paso a paso, y eso es lo que nos ayuda a nosotros en nuestro trabajo, porque esas mismas cáscaras nosotros las podemos identificar en nosotros, y entonces partiendo de ellas podemos hacer el trabajo que hicieron las letras y llegar hasta lo más alto, porque las letras recorren todo el cuerpo. Entonces podemos conectarnos mismo hasta Rosh a través de las letras. Podemos llegar hasta el Creador haciendo este trabajo que estamos viendo, como recorrer, porque ellas llegan desde la Tab, que está bien pegada a nuestro mundo, hasta lo más alto en Aleph, y uno, conociendo todo lo que implica esa escalera, puede vincularse hasta allí. Entonces el Creador le muestra esa clipá, esa característica que lo asocia al ego, a la letra, y que se va a generar por ese descuido de no prestar atención al Creador. Pero lo que sí cada letra debería saber es que solo Él es bueno y sabio. Y si Él la puso allí, por algo es. Y eso no se cuestiona, solo se acepta y se cumple con su función. Y eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo en este trabajo de Kabbalah, de cada vez más ponerse hasta ser un 100% en sus manos. Uno contra el otro los hizo el Creador. Ahí hay una frase que estaba medio al final del párrafo. Y entonces está mostrando las características del man y del ego de cada letra. Ya hemos visto que ambas características construyen edificios o estructuras para un lado o para el otro. Uno puede, con esa decisión que está en cada uno de nosotros, moverse hacia el ego, y eso va a hacer que cada vez se hunda más, o moverse hacia el Creador, y eso va a hacer que cada vez uno se acerque más a Él y cada vez más luz tenga en su interior. Puede tener o más luz o más oscuridad, y eso ya es decisión de cada uno, porque ambas cosas están hechas
Ambas cosas las hizo el creador, como hizo todo lo que existe, pero también hizo el libre albedrío en la persona, y la persona tiene capacidad para ser un objeto que se mueve hacia un lado o hacia el otro. Ahora, cuando uno se mueve hacia el otro lado, en realidad no es que tenga tanto libre albedrío, porque va a ir teniendo consecuencias negativas que le van a ir provocando muerte, y hasta que se dé cuenta de eso va a seguir jugando con eso, pero en cierto momento esa persona va a terminar de darse cuenta porque llegó al fondo, y ahí va a escoger en forma correcta. Y todas esas caídas que hubo antes simplemente van a haber sido enseñanzas que uno tuvo que pasar para poder llegar a donde está ahora, y para poder ahora sí elegir en forma correcta. Entonces nada de lo anterior fue en vano, todo lo anterior fue útil y necesario, y fue porque en algún momento, en alguna encarnación anterior, en algún momento anterior, en esta vida o en donde fuera, o por alguna causa que nos desconocemos, ciertas cosas tienen que pasar, y en ellas tenemos que aprender para trabajar en este sentido. En cada letra, entonces, son comentadas siempre 3 aspectos. No había grabado. Voy a repetir un poquito esto porque no grabé esto último que hablé. Hablamos de que cada letra tenía man, mad y ego, y ese resumen que nosotros vemos siempre es lo que está explicado en este párrafo. Leo el siguiente párrafo que leí recién. Dice, y con todo esto, cada una de las letras salió de delante de él y retornó a su lugar. ¿Cuál es la diversión del santo, bendito sea él, en cada una de las 22 letras? Para dar lugar a todas y mostrarle a ellas cuál es su control, su función, hasta que sea obvio, cada una de ellas descubra desde el objeto en sí mismo cuál de ellas tiene el derecho al liderazgo del mundo, y entonces está escrito: 2000 años antes que el Creador creara el mundo, estaba el santo, bendito sea él, y se divirtió con ellas. Bueno, una primera observación es que el Creador es como que escucha la letra y luego le da el argumento, pero antes la escucha y le deja como todo su trabajo para que para que ella por sí misma se logre dar cuenta, y entonces se vuelva sola y se terminan todas las letras yendo hacia un costado y se vuelven para atrás, cuando caen en la información de por qué no es bueno que ellas creen el mundo. Y un poco eso nos pasa a nosotros también, o sea, uno para poder empezar a trabajar en Kabbalah, se nos mostraron millones de cosas y millones de caminos distintos, y a través de nuestra mente uno buscó otras opciones generalmente, y eso se nos fue mostrando, y se nos fue mostrando, y se nos fue mostrando, hasta que uno logra por sí mismo darse cuenta. Pero esa es la única forma para poder retornar al Creador. No hay otra forma. Entonces el Creador como que se divierte y te va mostrando situaciones, y bueno, en la medida que uno no trabaja en esas situaciones, va a seguir divirtiéndose y mostrando otras situaciones, y rebotando en esas situaciones estaremos mientras que no trabajemos, hasta que por nosotros mismos nos demos cuenta cuál es el camino correcto, y ese camino de retorno se establezca por decisión propia, tal como cada una de las letras, ella se da cuenta, entonces se salen de esa petición, salen de esa posición de mostrarle al Creador que ellas necesitan otra tarea, y entonces van a su lugar y se ponen en manos de él, como quien dice, hacer lo que les corresponde hacer. Entonces, el santo sabe ya cuando viene la letra frente a él que va a ser rechazada. O sea, eso él ya conoce todo en realidad. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué deja que la letra abandone su tarea y se divierte en esto? Es para enseñarle a cada una de ellas y a nosotros cuál es esa función. O sea, uno tiene que aprender por sí mismo. Uno no puede nunca enseñarle a otro, como comentamos hoy en algún momento, la propia experiencia, y enseñarle qué tiene que hacer. No se puede aconsejar a otra persona. O sea, cada uno tiene que darse cuenta y cada uno tiene que hacer su tarea. No es algo que pueda transmitirse. Se puede transmitir la enseñanza pura para que cada uno la aplique, pero la aplicación tiene que ser cada uno en sus cosas.
Y esos tres aspectos que están mencionados aquí, que son el ego, el man y el mad, es lo que está mostrado en estas letras para que eso pueda irse haciendo y se vaya identificando. Y entonces dice, y así cuando cada uno realice su tarea, de ahora en más en su lugar, es decir, cada uno de nosotros vayamos sintiendo, identificando en nuestro interior cada letra y cumpliendo man siempre, podamos seguramente corregirnos cada vez más, porque es el camino de la construcción del mundo. Así fue construido todo el mundo y así podemos construirnos a nosotros mismos en esa elevación de man, en cada una de ellas en forma correcta, y como dijimos hoy, para permanecer en el mundo de Atzilut un 99.9% del tiempo, y si uno logra hacer esto, ya va a haber llegado a su propio proceso de corrección final. No es un 100%, porque no es el Martikum global, pero es lo máximo que uno puede hacer mientras que el resto de las personas no estén corregidas. Bueno, siendo las 21:30, vamos a terminar por aquí, por lo menos la lectura, y paso a escuchar que quieran comentar, preguntar, decir, si es que quieren decir algo. Yo estoy sin video, estoy viendo. No, ese video no. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Estaba dudando si me estaban escuchando todavía. ¿Cómo tengo tanto problema con esto? ¿O he tenido tanto problema con el coso? No sé. No sé, escucho comentarios. Siempre digo lo mismo, pero no es muy receptivo mi pedido, pero bueno. No sé si hay algo en esta letra o en alguna otra cosa que quieran consultar o decir o comentar. O sea, o hablan ahora o callan para siempre. Cuando hablaba de la intención, Sí, cuando hablaba de la intención. sí pensaba yo, ¿cómo es la intención? ¿Cómo es la definición de la intención? Pero usted contestaba que la oración está en la intención. Sí, es así. Cuando habla de la oración, Sí. esa oración que van haciendo en mí me va dando la claridad y la respuesta de todo. Sí, es así. La oración no es una oración En religiosa. el trabajo, dice. Ese trabajo en uno mismo, eso es la oración. La intención tiene que ver con esa conexión al Creador en forma pura, en la forma lo más pura posible. De hecho, cuando uno arranca con el trabajo, uno no tiene esa intención en forma pura. Uno se quiere conectar al Creador, pero al mismo tiempo tiene una intención por uno mismo también. Se llama Lolishma en ese caso. Y siempre uno arranca de esa manera. Uno, por ejemplo, pide por sus hijos, pide por su familia, pide porque le vaya bien en el mundo futuro. Tiene algún miedo también de nuestro mundo asociado a esa intención y en ese pedido. Una intención pura por el Creador es trabajar por Él, porque el Creador es grande y gobierna, porque Él es nuestro Rey siempre, independientemente de nuestros intereses. Eso sería una intención pura, real. Ahora, no es la primera normalmente que aparece, pero igual, en la mejor intención que podamos, tenemos que ir siempre ahí. O sea, es un trabajo gradual y de acercamiento, no es un trabajo para ir a lo perfecto de golpe, porque estamos alejados de Él, bastante alejados. Entonces, hay que ir hacia eso como meta. Pero una intención pura y correcta sería el trabajar por Él, el modificar nuestro deseo de recibir en deseo de dar, con la intención que tiene Él, que es de darle a toda la creación por igual. Lo cual es algo muy difícil de hacer, porque no deberíamos tener preferencias por algo sí y por algo no. El Creador no tiene esas preferencias. Entonces,
esa intención irá siendo cada vez más pura en la medida que el trabajo continúe. Y siempre arranca desde una intención que es la mejor que tenemos, por decirlo así, y siempre también tiene algo de nosotros que no queremos largar, que también que estamos atados a eso y no nos vamos a desprender de eso. Pero eso será cada uno en lo personal y lo descubriendo y lo trabajando, y es algo que es parte del proceso y que lleva mucho tiempo, no es algo inmediato. Así como las prácticas tampoco son inmediatas, ni nada en este trabajo es inmediato, por más de que la Kabbalah es la forma más rápida de llegar al Creador. O sea, el trabajo en Kabbalah es más directo y más rápido que el estudio de la Torah directa, que el estudio de la Mishnah, que el estudio del Talmud, que todos los otros estudios que existen respecto al acercamiento al Creador, que todos ellos te acercan, pero los ritmos son distintos, y la Kabbalah es la forma más rápida de mirarlo a los ojos lo antes posible, por decirlo así. También es el más duro de hacer, es el que te dice las cosas más de frente, y es el que te hace mirarlo directamente y uno no se puede escapar para ningún lado. O sea, es muy directo. Por eso que no hay mucha gente en los grupos normalmente, porque no es para todo el mundo. Uno tiene que estar realmente convencido de que quiere eso para sí, y ese trabajo, como comentamos hoy en algún momento, no es algo que lo haga uno como primera opción. Uno lo hace porque ya probó todas las otras opciones y vio que no funcionaba. Entonces ahora eligió este porque vio que era el único que había, pero no fue la primera opción. Y bueno, muchas otras personas están en otras opciones y seguirán en otras opciones mientras sea su momento. Pero la intención tiene que ir hacia ahí, tiene que ir hacia lo más pura correcta, lo más puro hacia el creador en forma de lograr dar de la misma forma que él da. Y el creador da a toda la creación por igual, de la misma manera. Y eso implica no tener preferencias en nuestro mundo, por ejemplo, y es algo muy complicado de hacer porque uno tiene hijos, tiene vínculos, tiene cosas que uno no da a todo el mundo por igual. Uno da a lo que quiere más que a lo que no quiere, por decirlo de alguna manera, con un ejemplo muy concreto. Eso no está en una intención correcta, por ejemplo. Pero eso ya es un camino más a futuro para trabajarse, no es lo primero a trabajarse. Hay cosas mucho más gruesas a trabajarse, cuando uno está en cosas más gruesas, ya trabajadas, sí va a cosas más sutiles. ¿Contesté en algo lo que preguntabas? ¿Fui demasiado directo? Oye, Juan Carlos, Dime. entonces las letras se enojaron con el creador. Las letras Algo. están en una etapa que el mundo todavía no fue creado, y ellas como que es una etapa previa a la creación del mundo. Estamos en Abba Bima, o sea, estamos en Rosh, y se presentan como candidatas a crear el mundo porque el mundo todavía no fue hecho. Entonces ellas se candidatean y como que le sugieren al creador algo, pero en realidad es una posición como de orgullo de la letra. Eso es lo que está un poco intentándose mostrar ahí. Y entonces el creador como que les da el changüía y les deja hablar, y después le va mostrando de a poco que por ahí no es, hasta que se dan cuenta solas y se van solitas cada uno para su lugar. Claro, Es un pero poco así la historia contada. no es que desconocieran su función, o sea, era como algo como querían optar a algo. En Algo más realidad, como, capaz que no sé, o sea, esa parte de la historia no está contada, está contada. Yo estoy leyendo textual lo que está contado, pero es como que el creador les va mostrando y les va mostrando todas las cosas para que ellas se den cuenta, y eso a su vez tiene la enseñanza de mostrarnos a nosotros eso. Eso es lo que importa en realidad claro, para este trabajo. el aprendizaje, que al Sí, final igual fue útil, sí, por como eso modo de historia. todo ese camino en realidad fue útil, y eso es un poco otra transmisión de que hay. Cada uno de nosotros está acá, pero antes de haber llegado acá transcurrieron muchísimas cosas en la vida de todos nosotros, no es algo inmediato, pero todo lo anterior no fue tiempo perdido, fue tiempo que nos llevó a estar donde estamos ahora, o sea, Claro, y siempre va a ser siempre una ayuda para ese acercamiento a lo superior. sí. Oye, ¿sabes qué? Como me impactó como a modo de reflexión, en una parte que decía que había que mirar a los ojos directamente del creador. Fue como impactante porque en el fondo igual uno
asume que existe un creador, pero nunca genera como ese, tal vez, lazo de mirarlo directamente, ¿no? Así como que me quedé con eso. Por eso es que la Kabbalah es tan directa. O sea, si recuerdas cuando Moshe estuvo en el monte Sinaí, cuando iba a recibir la Torá, o sea, y él subía al monte para hablar con el Creador, todo el pueblo decía que fuera a hablar él, pero ellos no lo miraban, hablaban con Moshe, pero no hablaban con el Creador directo. O sea, en una visión más del pueblo, nadie habla directo con el Creador. La Kabbalah es una forma como ser como Moshe directamente. O sea, es ir a lo más alto y a lo más puro. Y, es un camino duro, pero también es un camino para hacerlo en forma gradual, no es un camino para hacerlo a lo loco. Está en una de las prácticas que leímos el otro día, de que es ir 49 a 51, o 48 a 52, y ir volcándose de a poquito en esa intención, ir trabajándose en la medida que uno va viendo, y eso de a poco va a ir dando nuevas cosas. O sea, él va dando, nunca te va a ir ahorcando, te va a ir tirando cosas y te va a ir mostrando cosas, y eso va a ir solo. O sea, solo va dando beneficios y uno cada vez se va metiendo, pero se va dando cuenta sobre la marcha y a su propio ritmo. Capaz que algunas cosas de las que hablamos acá parecen muy lejanas y parecen descabelladas, y realmente lo son. En determinado momento de ver las cosas, se ven de esa manera, pero uno no tiene que desesperarse por eso ni ponerse metas demasiado lejanas. Uno tiene que hacer lo mejor que puede, y con la intención lo mejor que puede, y nada más. Y eso solo va dando frutos, porque en la medida de que eso es sincero, va dando frutos. Es esa sinceridad lo que uno tiene que intentar moverse en eso. Bueno, buenísimo, está súper interesante. Estoy como con la emoción con la que veo una película o una serie, así. Bueno, si Se estás con pone bueno. eso está resonando en algo, entonces que hay algo que te está enganchando, y eso implica de que vas a seguir ahí del otro lado por un tiempo. O sea, Claro, eh, ya te digo, o sea, no es algo que ocurra Ah, con mucha gente, ocurre con pocas personas. Generalmente los grupos de Kabbalah son chicos, pero cuando ocurre de verdad. O sea, pasan las dos cosas: o te aleja del golpe y sos parte de lo que llama Michael la masa, o la gente que está más en la religión, o en cosas que son mucho más globales, con mucha gente siguiéndola. La Kabbalah es para pocas personas, no es para muchas. Es como un grupo más elegido, no es que sea elegido, sino que tiene una intención más pura. Yo qué sé, no sé, llamarlo como quieras, pero como más claro. directa. Igual por lo que decías antes, porque al final, en el fondo, nuestra naturaleza es de recibir. En el fondo, Claro, eso crea como una inercia, ¿no? En el sí, es fondo, que tenés que vencer esa inercia, y uno parte del fondo de la inercia. O sea, por eso los primeros movimientos son los más difíciles, porque uno tiene muy poca fuerza, muy poca conexión, y la mayor oscuridad posible. Entonces, moverse ahí, los pasos son muy pequeños, y toda la primera etapa es muy pequeña. Por eso esa generación de hábitos que hablábamos hoy, de las prácticas, es muy lenta al principio, y lleva tiempo. Cuando te hablaba de años, es real, lleva años generalmente, que eso realmente se incorpore como algo natural. Después es mucho más rápido. Después eso empieza a girar solo, porque ya estás en marcha. Ya es el automovimiento y ya camina y ya cada vez puede acelerar. Pero es la forma, porque si uno va por caminos alternativos, nunca va a hincarle el diente al problema. Va como rodeándolo, y es mucho más lento. O sea, los otros estudios, la Torá, la Mishnah, el Talmud, son estudios que son menos directos, y eso hace que sea mucho más largo. O sea, cuanto más de frente logres hacerlo, vas a ir rapidísimo. Por más de que sea lento al principio, es mucho más rápido que los otros. Hay un ejemplo que comentaba Michael en alguno de los textos, que es como que uno está corriendo una carrera, y unos van a paso de tortuga y otro está corriendo los 100 metros. O sea, es una velocidad muy diferente en cuanto a esa intención y en cuanto a ese lograr mirar a los ojos. O sea, cuanto más lo logres hacer y te sinceres contigo mismo, lo que te aleja del Creador, y logres enfrentarlo desde ahí, cada vez que lo logras hacer, estás dando pasos gigantes, aunque no te des cuenta en ese momento.
¿Alguien más quiere comentar algo? Que me recordaba como esos 4 procesos que describía como una naranja, ¿no? Como esas 4 capas de profundidad, ¿no? En el que la naranja en la primera capa era como justo cuando se lee la Torá y las historias, y a medida que se pasa a la segunda capa, que es esta parte blanca, es más profundo. Después de eso hay una tercera capa donde está el gajito, y después de eso todavía está la cuarta capa, que justo es esa sabiduría, que es la cábala directa. No sé si tú lo habías comentado o lo había leído, pero lo describe así el Zohar, ¿no? O en algún lado. Esta Sí, profundidad, ¿no? está bien, sí. Es una forma de, de- de llevar a esa misma idea. Es un muy buen ejemplo al respecto. O sea, hay formas que son más exteriores y que dan más vueltas, y hay otras que van más a la esencia. Y bueno, la Kabbalah está en la más profunda de esos caminos hacia el Creador. Esa misma esos mismos 4 pasos también están vistos en muchas otras cosas que bueno, que están referenciados en otras partes de la escritura y mismo en el nombre de 4 letras del Creador, pero eh, comentario aparte en realidad. Pero está muy bien en realidad la analogía con esa forma de verlo. Bueno, no sé. Si no quieren comentar más. Bueno, a mí me impactó A ver, dime. también sobre la capacidad de decir que la tenemos nosotros de movernos. Sí. El ser humano tiene una doble capacidad. O sea, el ser humano, dentro de lo que son los reinos de la naturaleza, por pensarlo de alguna manera, es el reino más alejado del Creador en cuanto a es el que más se mueve hacia su ego. Todos los otros reinos, el reino mineral, el reino de las plantas, el reino de los animales, son todos reinos servidores al Creador. Son todos reinos que no se les ocurre cumplir una función distinta a la que tienen que cumplir. El único ser que se atreve a hacer algo distinto es el ser humano. Pero a su vez es el ser humano quien puede, a través de ese libre albedrío, que es la capacidad que tiene de poder decidir, porque tiene capacidad para ver qué es bueno y malo. Los otros reinos en realidad están como atados y siempre hacen lo bueno, por decirlo así. No tienen capacidad para ir hacia lo malo. El ser humano sí tiene esa capacidad, y en la medida que desde esa capacidad decide ir hacia el Creador, es el único que puede corregir a todos. Puede corregir a todos y puede destruir a todos. Puede hacer las 2 cosas. Porque si va lo malo, pasa lo que pasa hoy en día, que destruye la naturaleza, destruye los animales, destruye todo lo que existe. Pero también tiene capacidad de corregir a todos los otros reinos. En esa misma capacidad de ese libre albedrío, el ser humano puede elevar, porque es el que tiene más carencia o que está más alejado, puede llegar hasta lo más alto y corregir a todo el resto. Pero sí, existe esa dualidad, ese libre albedrío, y bueno, y existe también esa capacidad de ese fondo de donde estamos, como quien dice, hacer una corrección total. No sé si se aclaré o confundí. ¿Dari? Sí, pero sigo porque se sabe que No te escucho, como que se corta la comunicación. No sé si soy yo, eres tú. no debemos vivir con temor.
No te escuché. Tenés como, no sé si soy yo, me parece que eres tú No, que está tienes lento. problema con la internet. Se sabe que no debemos vivir con temor. Se sabe que no debemos vivir con temor, es verdad. O sea, el primer mandamiento es el temor a estar desconectados del Creador. Se llama el miedo al Creador. Ese es el primer mandamiento de todos los que existen. Eso está explicado en el Zohar, en el párrafo 189, comienza, está en otras de los PDF que están publicados, si quieren en algún momento los leemos. El primer mandamiento de todos se llama el temor al Creador, y surge mismo de la palabra Bereshit, que es la primera palabra de toda la Torá. Ese temor al Creador no es un temor a que Él nos dañe, es un temor a nosotros de estar desconectados. O sea, el miedo más grande que debería tener el ser humano, y por eso es el primer mandamiento, es de en algún momento no estar conectado a Él. Ese es el único temor que debería tener y que debería comandar su vida. Cualquier temor que no sea ese, que sea temor por cosas de nuestro mundo, por cualquier atadura de nuestro mundo, son temores que no deberían estar, porque si estamos conectados al Creador sabemos que todo va a ir como debería ser. O sea, el temor más grande que uno debe tener, y es el primer mandamiento, es el miedo al Creador. ¿El miedo a qué? El miedo a estar desconectados de que Él gobierne nuestras vidas, a perder atención, a perder ese vínculo que estamos viendo que existe a través del Rey acá en estas letras que estamos viendo ahora. Eso es lo que debería gobernar y por eso es el primer mandamiento. Es que dice que Hashem debería ser siempre nuestro Dios, o está escrito con diferentes palabras, pero siempre implica de que Él tiene que estar ahí y que debemos temer a que ese vínculo nunca se pierda. Luego existen todos los demás mandamientos que vienen atrás de ese. Y que cada uno de ellos te va brindando como datos respecto a qué hacer para que eso se cumpla. Pero bueno. Como comentaba, si quieren en algún momento, cuando terminemos lo de las letras, podemos pasar a otros temas. O sea, con los grupos yo nunca, no es que sea un grupo que empiece y termine. O sea, para mí son grupos que en la medida que quieran seguir charlando sobre Kabbalah y sobre otros temas, cuando terminemos con las letras podemos arrancar con otra cosa y hay muchos temas con los que se puede seguir. Hay cosas traducidas ya en el grupo, sobre los mandamientos, sobre las introducciones al Zohar. Ahora estoy empezando a traducir también el Etzaim, el árbol de la vida. O sea, hay mucha información, muchos temas en los cuales hay enseñanza para compartir y para seguir en ese camino, y en la medida que quieren y estén interesados, o sea, por mi parte siempre va a estar el vínculo como abierto, como quien dice. Pero los mandamientos son muy importantes y están ahí, los puedes bajar y estudiar también por tu cuenta. O sea, pues los PDF están ahí publicados en el grupo. ¿Algún otro comentario? A seguir. ¿Eh? A seguir. A seguir trabajando. Bueno. Yo sí. Sí, yo también. Y gracias. Sí, yo creo que es fascinante, ¿no? Lo que decía Johan, ¿no? Es fascinante este mundo, pero yo sí lo que siento es como, lo que dices, yo tengo la voluntad ahorita de continuar, ¿no? No entiendo mucho, pero sí es estar justo aquí parado, aunque de repente, como decía la letra hoy, ¿no? Me tiembla todo y de repente me desbarato y no sé, pero es mantenerme, ¿no? Y eso creo que eso es algo importante porque aquí estoy, ¿no? O sea, ya, a ver hasta dónde, ¿no? Esa actitud y esa intención es lo único que cuenta y es un poco lo que intentaba comunicarle hoy, o tratar de transmitirle hoy a Luz Dari. Que si uno tiene la intención correcta y se pone en manos del Creador, todo se va a ir dando y todo se te va a ir mostrando. O sea, no es más que eso. O sea, el resto ya está dado porque Él solo te quiere dar y te lo va a ir dando a tu ritmo. No hay otra explicación, no es creado de otra manera, esa es la forma como funciona. Eso. Tal cual.
Bueno, nos estamos viendo entonces el jueves que viene. Sí, Genial, muchas gracias. Carlos. Bueno, Buenas noches. Gracias, Carlos. bueno, que estén bien. Gracias, abrazo. nos vemos. Vaya todos, Mañana buenas noches. mañana subo el audio ahí, esperemos que haya quedado todo bien. Con todos los inconvenientes que hubo hoy. Antes de saber cómo quedó. Bueno, Chao, chao. Nos vemos. Chao. que estén bien. Chao a todos.